Hay un cementerio a las afueras del pueblo donde los muertos no descansan. Esperan, observan. No aparece en ningún mapa. No lo encuentras tú. Él te encuentra a ti. Los lugareños lo llaman Valle Susurrante y dicen que si estás lo suficientemente callado, puedes oír la tierra respirar. 3 amigos, adictos a la adrenalina y cazadores de fantasmas a tiempo parcial, pensaron que era solo otra leyenda urbana. Trajeron linternas, cámaras y confianza. Pero ninguno trajo miedo. No al principio. ¿Alguna vez has sentido que los árboles se inclinaban más cerca cuando no estabas mirando? Como si las sombras estuvieran escuchando. Ellos sí. Y uno de ellos no logró salir. La gente habla de cementerios embrujados todo el tiempo. Lápidas inclinadas, espíritus llorando, quizá 1 o 2 zonas frías. Pero Valle Susurrante no está embrujado. Está hambriento. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Por qué nadie permanece después de medianoche? ¿Qué encontró la policía? O más importante, ¿qué no encontraron? Las tumbas no permanecen quietas. La tierra se mueve incluso sin viento. Los nombres se desvanecen más rápido aquí. Y el silencio no es quietud. Está lleno de aliento, susurros, arañazos justo bajo tus pies, como si la tierra recordara el dolor y lo repitiera. Los lugareños juran que cada década 3 entrarán y solo 1 saldrá. Y cuando ese uno habla, no lo hace con su propia voz. Esta historia no trata sobre fantasmas. Trata sobre algo mucho peor, algo antiguo, algo vivo bajo la tierra y algo que no quiere ser recordado. Cuando escuchas los susurros, ya es demasiado tarde. Así que si eres lo suficientemente valiente, sigue escuchando, pero no digas que no te advertimos. Tyler era el líder, ruidoso, intrépido, obsesionado con lo paranormal. Lena era la escéptica, inteligente, racional, siempre buscando el truco detrás del terror. ¿Y James? James solo quería demostrar que no tenía miedo. Pero, en el fondo, sí lo tenía. Era un viernes por la noche, cuando escucharon sobre Valle Susurrante en un bar de mala muerte a las afueras del pueblo. Un anciano con ojos lechosos les contó la leyenda en un susurro, como si el propio nombre pudiera escucharlo. «No lo busquen», les advirtió. «Él viene cuando está listo». Eso fue todo lo que Tyler necesitó. Un desafío, un misterio, una provocación. Condujeron horas hacia la nada, siguiendo indicaciones rotas y mitos locales. Un sendero retorcido detrás de una iglesia en ruinas los llevó por el bosque, donde la luna parecía desvanecerse detrás de cada árbol. El aire se volvió más frío, el sonido desapareció, y entonces, ahí estaba, puertas de hierro oxidadas cerradas, enredaderas trepando como venas y lápidas agrietadas como bocas abiertas. Un silencio muerto flotaba pesadamente en el aire, sin animales, sin viento, solo quietud. Lena comenzó a grabar. Tyler pateó las puertas para abrirlas. James dudó, pero los siguió. Cuanto más se adentraban, más antiguas se volvían las tumbas. Algunas no tenían nombre, algunas estaban escritas en idiomas que no reconocían, algunas parecían recién cavadas. Había una energía en el aire, no exactamente miedo, sino una sensación de atracción, como si la propia tierra los quisiera más cerca. Lena bromeó sobre zombies. Tyler rió demasiado fuerte. James permaneció callado. No tenía ni idea de que algo ya los había notado. Y no le gustaba ser observado. El primer sonido fue un gemido bajo, no humano, no viento, algo más antiguo. Tyler lo descartó como si fuera la puerta sentándose detrás de ellos, pero James dejó de caminar. ¿Escucharon eso?, susurró. «No», dijo Lena, demasiado rápido. Continuaron, pisando con cuidado sobre piedras rotas y tierra hundida. Las linternas parpadearon. Las barras de batería estaban llenas, pero la luz se atenuaba como si algo se estuviera alimentando de ella. Luego,
Vinieron los susurros, débiles al principio, como hojas crujiendo a lo lejos. Pero no había viento, y estos susurros tenían ritmo. Estaban diciendo nombres. Tyler intentó bromear. Quizás nos están dando la bienvenida. Nadie rió. Lena vio algo en una lápida. Sangre fresca, manchada como si los dedos hubieran arañado el granito. Levantó su teléfono para tomar una foto, pero la pantalla se volvió negra. Su teléfono vibró una vez, 2 veces, luego murió. James dio un paso atrás y desapareció. Así sin más. Se fue. Sin gritos, sin crujido de arbustos. Un segundo estaba detrás de ellos y al siguiente, nada. Espacio vacío donde él estaba. «¡James!», gritó Tyler. Silencio. Luego una risita, aguda, infantil y horriblemente cerca. Se giraron y lo vieron. Una figura, pequeña, pálida, acurrucada sobre una lápida. Su cabeza estaba inclinada, imposiblemente quieta, ojos muy abiertos y sin parpadear. Parecía un niño, hasta que abrió la boca. Dentro había filas de dientes, no humanos, no normales. La linterna se apagó, y la oscuridad se tragó el cementerio. La oscuridad los devoró por completo. La linterna, la luz de la luna, incluso las estrellas, desaparecidas, como si alguien hubiera arrancado el cielo. Tyler hizo clic en su luz una y otra vez. Nada. Lena agarró su brazo, su respiración rápida y aguda. «Necesitamos encontrar a James. Ahora». Un susurro rozó la oreja de Lena. «Ya se ha ido». Ella giró. Nada. Pero el frío le erizó la piel. Comenzaron a moverse, a ciegas, usando sus manos para sentir las piedras. Entonces, luz. Un brillo tenue y enfermizo, verde, filtrándose desde debajo de una tumba agrietada cerca del centro del cementerio. Se acercaron. El suelo pulsaba bajo sus pies, blando como carne. Tallada en la tierra había una espiral de huesos, animales, humanos y algo más. El resplandor provenía de una grieta en la tierra. Tyler se arrodilló para mirar. Debajo había un túnel, profundo, respirando, forrado con raíces que se contraían como venas. «No lo hagas», susurró Lena, pero Tyler ya estaba gateando hacia adentro. Dentro era peor. El túnel se estrechaba. El aire era espeso, metálico. Algo goteaba desde arriba, lento, deliberado. Las paredes ahora susurraban, más claro. «Aliméntanos». Lena lo siguió, contra todos sus instintos. No iba a dejar que Tyler también desapareciera. Encontraron a James al final del túnel. Arrodillado frente a un antiguo mausoleo medio enterrado en el suelo, estaba murmurando para sí mismo, con los ojos en blanco, las manos cavando en la tierra. «¡James!», gritó Lena. Él no se movió, pero la puerta del mausoleo se abrió con un chirrido. Desde dentro vino un sonido como cada aliento de cada cosa moribunda, prolongado y enfurecido. Una mano se extendió, larga, gris, hueso asomando a través de piel desgarrada. Tocó el hombro de James. Él sonrió. Tyler agarró el brazo de Lena. «Tenemos que irnos, ahora». Detrás de ellos el túnel comenzó a cerrarse. Corrieron, las paredes respiraban más rápido. Los susurros se convirtieron en gritos. Algo reía, profundo y resonante, desde abajo. Salieron precipitadamente al cementerio jadeando, cubiertos de tierra y sangre. Pero James no los siguió. De vuelta en el cementerio, Lena se desplomó junto a una estatua rota con el pecho agitado. Tyler escudriñaba las sombras, susurrando el nombre de James como una plegaria. El silencio respondió. Entonces algo cambió. No un sonido, no un movimiento, sino un peso en el aire, presionando hacia abajo. Lena divisó un viejo cofre medio enterrado debajo de un ángel destrozado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había páginas rasgadas, frágiles, con tinta manchada y empapadas en algo oscuro. Un diario. 1894. Un hombre llamado Ezekiel Thorne.
Escribió sobre un ritual, un pacto de sangre con la tierra bajo el cementerio. No por inmortalidad, sino permanencia, una forma de nunca ser olvidado. El precio, alimentarla. Miedo, carne, memoria. Tyler leyó por encima de su hombro, su rostro perdiendo color. Él la alimentó, con personas, familias enteras. No dejó tumbas, solo susurros. Cada 10 años despertaba, hambrienta y consciente, y elegía a los suyos. Lena pasó a la última entrada y su sangre se heló. 3 entrarán, 1 permanecerá, y 1 regresará como recipiente. James no se había perdido. Había sido tomado, ofrecido, o peor, elegido. Un grito perforó la noche, la voz de James, pero incorrecta, distorsionada, superpuesta con algo profundo y antiguo. Se volvieron. Él estaba de pie en la distancia, ropa rasgada, rostro pálido, pero sonriendo. Sus ojos eran negros. «Vengan a ver», dijo, y su boca no se movió. Detrás de él se alzaba el mausoleo, ahora completamente sobre el suelo, pulsando con la misma luz verde, su puerta completamente abierta, esperando. Lena retrocedió. «Ese no es él». James se crispó, con la cabeza sacudiéndose. «Pero te recuerdo. Lo recuerdo a todos ustedes». El aire se espesó. Las tumbas a su alrededor se movieron, la tierra se agrietó. Manos salieron, delgadas, pudriéndose, con garras. El cementerio estaba despertando. Tyler agarró la mano de Lena. «Tenemos que terminar con esto. Ahora». Pero Lena sabía la verdad. No podía terminar. Solo podían escapar. Y eso ni siquiera estaba garantizado. Corrieron. A través de tumbas retorcidas y vientos aullantes. A través de manos que salían de la tierra y susurros que prometían misericordia. Las puertas seguían abiertas, de alguna manera, como si el valle quisiera que se fueran. Tyler salió primero, tirando de Lena detrás de él. Tan pronto como cruzaron, el silencio golpeó como una pared. El aire afuera estaba quieto, frío, normal, pero Valle Susurrante había desaparecido. Se giraron, y no había nada más que árboles, sin puertas, sin camino, sin cementerio, solo bosque. Durante semanas no hablaron de ello. Lena borró cada video, cada foto. No es que alguno hubiera sobrevivido. Tyler arrojó su linterna al río. Pero la peor parte no fue lo que habían visto. Fue lo que vino después. Lena comenzó a escuchar cosas por la noche. Susurros desde su armario, arañazos debajo de su cama. Tyler dejó de dormir. Afirmaba que algo lo observaba desde los espejos. ¿Y James? Lo vieron una vez, en el pueblo, parado perfectamente inmóvil al borde de una multitud. La misma ropa rasgada, los mismos ojos negros. Sonrió. Luego, desapareció. Lena se mudó. Tyler comenzó a beber. Ambos se dijeron a sí mismos que había terminado. Pero algunas noches, cuando el viento aúlla de cierta manera, juran que lo escuchan de nuevo. Ese silencio débil y respirante. Llamándolos de vuelta, porque Valle Susurrante nunca te deja ir realmente. Solo espera, y observa, y recuerda. Si alguna vez te encuentras perdido en el bosque y la tierra comienza a susurrar, corre, o no lo hagas. De cualquier manera terminarás siendo parte de la historia. No sé cómo decirlo de otra manera, pero me arrepiento de haber ido a ese cementerio aquel día. No porque sucediera algo paranormal, ni nada por el estilo. Sin fantasmas, sin voces espeluznantes, sin sombras. Lo que ocurrió fue peor, porque fue real. Comenzó bastante normal. Fui allí alrededor de las 4 de la tarde. Mi prima había fallecido 6 meses antes, y le prometí a su madre que visitaría de vez en cuando. Es un cementerio pequeño y tranquilo en las afueras de la ciudad. No es uno de esos enormes con seguridad y cámaras. Solo una cerca de alambre, un camino de grava y filas de lápidas torcidas.
Está rodeado de bosques por 3 lados y no se puede ver mucho desde la carretera. Nunca hay nadie allí, lo cual suele estar bien, incluso pacífico. Llevaba algunas flores conmigo, nada elegante. Estacioné mi auto justo fuera de la puerta y entré caminando. Estaba nublado, como si casi lloviera, pero no del todo, y hacía que todo se sintiera más frío de lo que debería. Caminé hasta la tumba de mi prima y me senté un rato. Dije algunas cosas en voz alta, como siempre hago, y me quedé allí tal vez 20 minutos. Entonces noté algo un poco extraño, solo esta sensación de que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie, ni siquiera otro auto fuera de la puerta, como sea. Los cementerios son raros así. Estaba a punto de regresar cuando noté a alguien más adelante, cerca de la sección más antigua, muy al fondo, donde las piedras están todas agrietadas e inclinadas. Estaba parado quieto, solo, mirando una de las tumbas. No sé por qué le presté atención siquiera. La gente visita tumbas, ¿verdad? Pero había algo en lo inmóvil que estaba, como demasiado quieto. Y estaba de espaldas a mí, solo de pie, sin moverse en absoluto. Recuerdo pensar que parecía un hombre. Llevaba una sudadera con capucha, jeans, nada extraño. Pero no estaba haciendo nada. Solo de pie frente a esta tumba con las manos en los bolsillos, sin moverse. Aparté la mirada por un segundo para agarrar mi teléfono, y cuando volví a mirar, había desaparecido. Es decir, completamente desaparecido. La parte trasera del cementerio está cercada. No hay ningún lugar a donde ir excepto de vuelta por el camino principal o hacia los árboles, que son densos y llenos de zarzas. Nadie podría haberse movido tan rápido, no sin hacer ruido. No escuché nada. Ni pasos, ni crujidos. Simplemente desapareció. Ahí es cuando debería haberme ido. Ahora lo sé. Pero sentía curiosidad. Pensé que tal vez se había agachado detrás de alguna lápida o algo así. Caminé un poco más por el sendero, hasta donde él había estado. No había nadie. Pero lo que encontré me asustó más de lo que puedo explicar. La tumba frente a la que había estado no era reciente. Era antigua, de esas que están tan desgastadas que apenas puedes leer el nombre. Pero el suelo frente a ella, justo donde él había estado parado, estaba alterado. Como no excavado ni nada, pero como si alguien hubiera estado caminando o pisoteando. La hierba estaba aplastada y embarrada, y había huellas de botas, grandes, frescas. Me agaché para mirar más de cerca, y fue entonces cuando escuché el sonido. Un clic, como de metal, como alguien abriendo una navaja de bolsillo. Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil, ni siquiera respiré. No sabía de dónde venía. Sonaba cerca, demasiado cerca. Me di la vuelta muy despacio, y fue entonces cuando lo vi de nuevo. El mismo tipo, sudadera con capucha, jeans, manos en los bolsillos, pero ahora estaba parado justo detrás de una fila de lápidas a mi derecha, quizás a 10 metros de distancia. No me estaba mirando. Estaba mirando más allá de mí, como a través de mí. Quieto, completamente quieto, sin expresión, sin movimiento. Dije, «Oye, ¿estás bien?» No sé por qué dije eso. Creo que simplemente no sabía qué más hacer. No respondió. Retrocedí lentamente, tratando de no apartar la mirada. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Estaba asustado de una manera extraña que nunca había sentido antes. Como, no solo miedo, sino confusión. Como si algo estuviera realmente mal y no podía entender qué. Entonces dio un paso hacia mí. No rápido, no dramático. Solo un paso lento, como si no tuviera prisa. Eso fue suficiente para mí. Me di la vuelta y comencé a caminar rápido hacia la entrada del cementerio. No corrí. Todavía no, pero me estaba moviendo.
Seguía mirando hacia atrás cada pocos segundos. Me estaba siguiendo. Todavía lento, todavía tranquilo, solo caminando en mi dirección. Empecé a correr. Ni siquiera recuerdo lo que estaba pensando. Solo sabía que necesitaba llegar a mi auto. El camino de grava parecía tener 1 kilómetro de largo. Mis botas resbalaban un poco en el suelo mojado y mi chaqueta se enganchó en algo. Una rama o parte de una cerca. No lo sé. No me detuve. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás una vez más. No estaba allí. Escaneé el camino. Los árboles, las tumbas, nada. Entré en mi auto, cerré la puerta de golpe y la bloqueé. Me senté allí, jadeando, mirando el espejo. Seguía sin verse nada. Después de tal vez 1 minuto, encendí el motor. Fue entonces cuando vi movimiento. No detrás de mí, no en el espejo, adelante. Estaba de pie en medio de la carretera. Lo juro por Dios, justo en medio de la carretera. Quizás a 6 metros por delante. Solo parado allí, de la misma manera que antes. Sin expresión, solo ahí. No conduje hacia él. No podía. No quería acercarme a él. Retrocedí en su lugar. Reversé todo el camino por la grava hasta que pude dar la vuelta y tomé el camino largo a través del bosque. Casi estrello mi auto contra una zanja. No dejé de conducir hasta que estuve de vuelta en la ciudad. Y no llamé a la policía. ¿Qué iba a decir? Un tipo se paró de forma extraña en un cementerio y me asustó. Nadie se tomaría eso en serio. Pero al día siguiente, volví. Necesitaba saber. Necesitaba ver si había algo allí, como una bolsa, o una chaqueta, o una pista de que solo era un vagabundo, o algo así. No había nada, sin huellas de botas, sin hierba aplastada. La tumba estaba intacta. Todo parecía completamente normal, excepto una cosa. En la lápida, la misma donde él había estado parado, alguien había grabado algo. No era un número, no era una fecha. Era solo una palabra. Quédate. Detuve mi auto frente a las puertas del cementerio Oakwood y apagué el motor. La niebla era tan espesa que apenas podía ver las viejas puertas de hierro abiertas frente a nosotros. Mis amigos Ellie, Jason y Sarah se veían nerviosos mientras miraban por las ventanas. ¿De verdad vamos a hacer esto?, susurró Sarah, sujetando su cámara con fuerza. Podía notar que estaba asustada. «Tenemos que hacerlo», dijo Ellie. «Nuestro artículo debe entregarse el lunes. 5 estudiantes universitarios exploran el cementerio donde desaparecieron 3 personas el año pasado. Será genial para el periódico escolar». Jason revisó su reloj. «Son las 11:45. ¿Dónde está Vince? Dijo que nos encontraría aquí». «Probablemente se acobardó», dije. «Típico de Vince, siempre haciéndonos esperar». Nos quedamos en silencio por un momento. Podía oír un búho ululando en algún lugar en la oscuridad. El cementerio se extendía ante nosotros con sus viejas lápidas, tumbas desmoronadas y robles retorcidos que habían estado allí por más de 100 años. «Esperemos 5 minutos más», dijo Ellie, pero entonces su teléfono vibró. «Es un mensaje de Vince. Dice que ya está dentro, cerca de la cabaña del cuidador. Dice que encontró algo extraño». Puse los ojos en blanco. Por supuesto que sí, siempre tratando de asustarnos. Agarramos nuestras cosas, linternas, cámaras y grabadoras de audio, y pasamos por las puertas. Las pequeñas piedras del camino crujían bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en el cementerio. La niebla se arremolinaba alrededor de nuestros tobillos como si estuviéramos caminando entre nubes. La cabaña del cuidador estaba en el extremo más alejado del cementerio. Un edificio pequeño y viejo con tablas en las ventanas y un techo que parecía que podría derrumbarse.
Nadie había vivido allí desde que el viejo Wilson, el último cuidador, desapareció hace 13 meses. Él fue el primero de los 3 desaparecidos. «Vince», llamó Ellie. Su voz parecía demasiado fuerte en el silencioso cementerio. No hubo respuesta. «No lo veo», dijo Jason, iluminando la cabaña con su linterna. Sarah se abrazó a sí misma, temblando. «Tal vez está detrás». Cuando caminamos alrededor de la cabaña, encontramos una puerta de sótano abierta. Sus bisagras oxidadas hacían un chirrido mientras la puerta se movía ligeramente con la brisa. «Vince», llamé hacia la oscuridad. «¿Estás ahí abajo?» Todo lo que escuché fue un débil eco. «No me gusta esto», susurró Sarah. «Él no bajaría ahí solo». «A menos que esté tratando de asustarnos», dijo Jason. «¿Recuerdan lo que hizo el Halloween pasado?» Saqué mi teléfono y llamé a Vince. Unos segundos después, escuchamos su tono de llamada desde abajo. El tema de El exorcista, que Vince pensaba que era gracioso. «Genial», suspiró Ellie. «Definitivamente está ahí abajo». Yo lideré el camino, encendiendo mi lámpara frontal mientras bajábamos por las viejas escaleras de piedra. El sótano era más grande de lo que esperaba, con varias habitaciones conectadas. Las paredes tenían herramientas viejas colgadas, estanterías con cosas de jardinería y, extrañamente, cientos de pequeños frascos de vidrio. «¿Qué demonios?», susurró Jason, recogiendo uno de los frascos. Dentro había un viejo pedazo de papel con un nombre escrito: Elizabeth Harmon, 1887–1922. Ese es un nombre de una de las lápidas, se dio cuenta Sarah, revisando otro frasco. Todos estos son nombres del cementerio. La linterna de Ellie iluminó un viejo libro de cuero en un escritorio en la esquina. «Chicos, miren esto». El libro estaba abierto en una página fechada hace 13 meses. La letra desordenada hablaba de trabajo normal del cementerio, pero al final había una nota escalofriante. «Susurros desde la parcela 33 otra vez esta noche. Ahora sé lo que quieren. Entiendo lo que debe hacerse. La barrera se está haciendo delgada. Están atravesándola». «Este debe ser el diario de Wilson», dije, hojeando las páginas. «El tipo que desapareció». Escuchamos un ruido desde lo más profundo del sótano. Un sonido de raspado, como piedra moviéndose contra piedra. «¿Vince?», llamó Ellie con voz temblorosa. «Esto ya no es gracioso». Nos movimos hacia el sonido, adentrándonos más en el sótano donde las paredes cambiaban de piedra a tierra. Se puso mucho más frío. Podía ver mi aliento frente a mi cara. El túnel se abrió a una habitación redonda. En el medio había un pozo de piedra con una rejilla de hierro encima, asegurada con cadenas y un gran candado. Las cadenas parecían nuevas, lo que resultaba extraño con toda la vieja mampostería. El teléfono de Vince estaba en el suelo junto al pozo, todavía reproduciendo el tema de El exorcista. «Él estuvo aquí», susurró Sarah, recogiendo el teléfono con manos temblorosas. «¿A dónde fue?» Me arrodillé junto al pozo y miré las cadenas. «Estas han sido cortadas», dije, señalando un eslabón recién cortado. «Recientemente». Escuchamos un gemido bajo que venía del pozo, tan silencioso que podríamos haberlo imaginado. «Vince», llamó Jason, arrodillándose y alumbrando con su luz a través de la rejilla. El haz no mostraba nada más que oscuridad. «Vince, ¿estás ahí abajo?» Otro gemido, un poco más fuerte. Luego un susurro que me heló la sangre. «Están despertando. Todos ellos». Era la voz de Vince, pero sonaba mal. Vacía, lejana, como si estuviera hablando bajo el agua. «Necesitamos sacarlo», gritó Ellie tirando de la rejilla. Jason y yo la ayudamos, y juntos levantamos la pesada cubierta de hierro. El olor que salió del pozo era horrible, como cosas pudriéndose y agua vieja y algo más, algo químico y agudo.
Voy a llamar al 911, dijo Sarah, agarrando su teléfono. No hay señal, dijo después de un momento. Necesitamos volver arriba. No podemos dejar a Vince, insistió Ellie. Volví a alumbrar con mi luz dentro del pozo. El haz mostró agua oscura y unos 5 metros de profundidad, con algo pálido flotando en la superficie. «¡Vince!», grité. «¿Puedes oírme?». La cosa pálida se movió. En el haz de la linterna pudimos ver una cara. La cara de Vince, pero sus ojos estaban mal. Reflejaban la luz como los ojos de un animal, brillando en amarillo-verde. «Bajen», dijo, su voz más clara ahora. «El agua se siente agradable. Ya no estoy solo». Algo más se movió en el agua a su lado. Otra cara pálida saliendo a la superficie. Luego otra y otra. «Dios mío», susurró Jason retrocediendo. «Esos son...». «Las personas desaparecidas», susurró Sarah, con su cámara colgando olvidada en sus manos. «Los 3». Pero mientras observábamos horrorizados, más caras surgieron del agua oscura. 5, 10, docenas, todas moviéndose hacia la luz. Algunas parecían normales, como personas comunes. Otras estaban pudriéndose, con sus labios retraídos mostrando dientes amarillos en terribles sonrisas. Los susurros eran reales, dijo una voz detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos a un anciano de pie en la entrada del túnel. Vestía ropa sucia de trabajador de cementerio. Su rostro era delgado, sus ojos hundidos. «¿Señor Wilson?», jadeó Ellie. El viejo asintió. «He estado tratando de mantenerlos atrapados. Durante años pensé que eran solo viejas historias sobre este pozo. Los antiguos cuidadores lo llamaban el umbral. Decían que conducía a lugares que no deberíamos visitar. Necesitamos salir de aquí», dije, alejando a Ellie del pozo. «Ahora...». «Demasiado tarde», suspiró Wilson. «Tu amigo quitó el sello. Los he estado observando desde que llegaron. Traté de advertirle, pero pensó que estaba bromeando». Una mano pálida y mojada agarró el borde del pozo. Luego otra. Las manos eran de Vince, pero se veían mal. Los dedos demasiado largos, demasiados. «¿Qué le está pasando?», gritó Sarah. «Ya no es él», dijo Wilson simplemente. «Ninguno de ellos es quien era. El pozo los cambia». Más manos aparecieron en el borde del pozo. Algunas solo huesos, algunas hinchadas, todas alcanzando con terrible propósito. «Los frascos», recordé de repente. «Todos esos nombres en frascos. Eso eras tú tratando de...». «¿Qué? ¿Mantenerlos en su lugar de alguna manera?». Wilson asintió. «Magia antigua, magia de cementerio. La aprendí del cuidador anterior a mí. Tierra de cada tumba, nombre de la persona muerta, los mantiene en sus lugares. Pero el pozo es más antiguo que el cementerio, más antiguo que el pueblo». Un sonido gorgoteante vino del pozo, como agua corriendo por tuberías. Las manos que agarraban el borde se tensaron y pudimos ver movimiento mientras lo que fuera que estaba viniendo comenzaba a subir. «Corran», dijo Wilson, su voz tranquila. «Los contendré todo lo que pueda. He estado haciéndolo durante décadas. Pero ustedes, todos ustedes, corran, no miren atrás, no se detengan hasta que estén fuera de las puertas». «No podemos simplemente dejarte», dijo Jason. El viejo sacó algo de su bolsillo, un encendedor y una pequeña bolsa. «He estado listo para esto. Siempre supe que este día llegaría». Nos miró con ojos claros y autoritarios. «Váyanse». Corrimos, tropezando por el túnel, subiendo las escaleras del sótano, hacia el aire nocturno. Detrás de nosotros venían sonidos que ningún humano debería hacer. Gemidos, gritos y risas burbujeantes. No nos detuvimos hasta que llegamos a las puertas, nuestros pulmones ardiendo, nuestras piernas débiles por correr y el terror. Mientras saltábamos a mi auto,
Un profundo retumbar sacudió el suelo bajo nosotros. Vimos con horror cómo la cabaña se derrumbaba, con llamas saliendo de las ventanas. El cementerio quedó en silencio de nuevo. La niebla seguía moviéndose lentamente entre las lápidas. Nada se movía. Tenemos que llamar a alguien», dijo finalmente Ellie, apenas susurrando. Encendí el auto con manos temblorosas. ¿Quién nos creería? ¿Qué diríamos siquiera? Mientras nos alejábamos de las puertas, Sara miró hacia atrás una última vez. A través de la niebla, apenas podía distinguir figuras moviéndose entre las lápidas. Docenas de ellas, quizás cientos, y todas caminaban hacia las puertas. El periódico del día siguiente informaría sobre un incendio en el histórico cementerio Oakwood, destruyendo la cabaña del cuidador. Mencionaría 4 estudiantes universitarios desaparecidos, vistos por última vez entrando al cementerio para un proyecto de periodismo. Señalaría la extraña coincidencia de que esto hacía un total de 7 desapariciones conectadas con el cementerio en poco más de un año. Pero no mencionaría los cientos de tumbas perturbadas encontradas por los bomberos, cada una vacía, la tierra esparcida como si hubiera sido empujada desde abajo. Y definitivamente no explicaría por qué las puertas del cementerio Oakwood, que habían permanecido abiertas durante más de 100 años, ahora estaban firmemente cerradas, con cadenas envueltas alrededor de los barrotes, cadenas que nadie recordaba haber puesto allí, cadenas que ninguna herramienta parecía capaz de cortar. Detrás de esas puertas, algo esperaba, algo que había estado esperando durante mucho tiempo, algo que ya no estaba atrapado en el pozo. Y a veces, si pasas conduciendo tarde en la noche, podrías escuchar susurros en el viento. Susurros que suenan casi como si alguien estuviera llamando nombres. Tu nombre, quizás, pronunciado por voces que casi, pero no del todo, suenan como personas que solías conocer.